Chapter 51. Chapter 51. Interlude 4. Punto de vista general. Bosque Negro. Legolas miraba al horizonte, pensando en el humano que había llamado su atención. Planeaba escabullirse por la noche e ir a Esgaroth. Estaba decidido a descubrir qué era ese sentimiento que sentía. Unos pasos atrajeron su atención y lo sacaron de su ensoñación. Al girarse para ver al visitante, se encontró con que su mejor amiga Tauriel se acercaba a él con calma. Por la expresión de tu rostro, puedo ver que tienes algo planeado, dijo mientras se sentaba a su lado. Pienso ir a verla. Quiero saber qué es ese sentimiento, respondió, sabiendo que podía confiar en ella. A pesar de las reprimendas de su padre, ella siempre estaría allí para cubrirlo. Con un suspiro de cansancio, Tauriel lo miró, frunciendo el ceño. ¿Otra vez? A este paso, ya no podré cubrirte. Tu padre ha comenzado a sospechar que no he estado cumpliendo sus órdenes. No estaba contenta. Últimamente, las reprimendas del rey habían aumentado hasta el punto en que pensó que podrían relevarla de su puesto como capitana. Lo siento. Sé que te he causado muchos problemas, pero es algo que tengo que hacer, dijo, mirándola con aire de disculpa. Había oído de otros elfos que su padre reprendía con frecuencia a Tauriel por su culpa. Incluso había oído que podrían relevarla de su capitanía. Sin embargo, había sido egoísta y seguía causándole problemas a su amiga. Sacudiendo la cabeza, Tauriel suspiró de nuevo, esta vez más profundamente. No importa. Solo vine a buscarte para informarte que la reina te está buscando. Dijo que tenía algo que discutir contigo. Tauriel explicó el motivo de su visita. Si Aldril hubiera escuchado esta conversación, se habría sorprendido enormemente, ya que en la trama de la película se mencionaba que la madre de Legolas había muerto. 7. ¿Madre? Legolas frunció el ceño y la miró. La había estado evitando desde que ella también había mencionado que nada bueno saldría de su relación con una humana. No podía entender por qué su amable madre se había opuesto a esto. Normalmente, ella lo apoyaría, pero esta vez estaba en su contra, lo que lo lastimó, y por eso la había evitado todo este tiempo. Al ver la cara reticente de su amiga, Tauriel se giró para mirar al horizonte. No sé por qué la estás evitando. Si dijo eso, fue por algo. Al menos dale la oportunidad de hablar sobre las razones por las que no quiere que te involucres con la humana. Sus palabras parecieron afectar a Legolas, quien pensó que Tauriel tenía razón. No le había dado tiempo a su madre para que se explicara. Tal vez adivinara las razones de su padre, pero se equivocó al no dejar que su bondadosa madre le diera sus razones. Con un suspiro, se puso de pie. Tienes razón. Iré a buscarla. ¿Vendrás? Preguntó, ya que su madre amaba a Tauriel como a una hija, por lo que no veía ningún problema en que estuviera presente mientras hablaban. Tauriel negó con la cabeza y permaneció sentada, mirando al horizonte. No, tu madre dijo que quería hablar contigo a solas. Está bien, dijo, dándose la vuelta y marchándose. Comprendió que su madre, tras haberle pedido a Tauriel que lo encontrara, ya le había dado suficiente tiempo a solas para pensar las cosas. Con el equipo de expedición, un grupo de águilas gigantes volaba muy alto. Llanuras, montañas, bosques y ríos adornaban el hermoso paisaje. Aldril no se dio cuenta de esto porque estaba dormido. Algunos miembros del grupo disfrutaron de estas vistas, sabiendo que nunca habían conocido a nadie que hubiera experimentado ser transportado por águilas, una experiencia verdaderamente mágica. Los que estaban completamente exhaustos, como Dwalin, Gloin y Balin, que habían luchado más, estaban dormidos. Sus cuerpos, al sentir la relajación del ambiente, dejaron de producir adrenalina, lo que les hizo quedarse dormidos. Los más jóvenes, como Kili, Fili y Yori, gritaban de alegría. No habían peleado mucho, por lo que no estaban tan cansados como el resto del grupo. A diferencia de los enanos, Bilbo, en lugar de disfrutar del paisaje, se encontraba perdido en su propio mundo, contemplando el anillo dorado que encontró en el reino de los duendes. Al parecer, este anillo estaba en manos de esa criatura, pero se le había caído cuando estaba matando a los duendes. Además, era un anillo mágico porque, mientras corría, se lo puso sin querer y, al parecer, lo hizo invisible, ya que cuando lo llevaba puesto, Gollum no podía verlo ni siquiera cuando estaba justo frente a él. Un grito rompió el silencio. Bombur tuvo un sueño terrible. Soñó que lo ensartaban en una parrilla y lo comían los trolls, lo que le hizo gritar de miedo. Esto despertó claramente a los demás enanos, que abrieron los ojos horrorizados. Maldita sea, levántate.
Gritó Bofur, que se había despertado de repente y no se había dado cuenta de que estaba siendo sujetado por las garras del águila. ¿Qué está pasando? Nori se le unió, mirando a su alrededor. ¿Hay enemigos? Alarmado, Dualin intentó levantarse, solo para darse cuenta de que estaba siendo sujetado por grandes garras. Los enanos que acababan de despertar de su letargo inmediatamente intentaron agarrar sus armas, solo para reaccionar y darse cuenta de que todavía estaban siendo transportados por las águilas. Entonces vieron a Aldril sentado sobre el lomo de un águila, mirándolos con seriedad. Lo habían despertado innecesariamente. Sus instintos le decían que no había peligro, pero el grito lo había despertado igualmente, arruinando el sueño tranquilo que estaba teniendo. El enano Bofur miró a Aldril con sospecha y dijo en voz alta: «Aldril, ¿fuiste tú quien gritó?» Aldril negó con la cabeza. Como las águilas volaban muy cerca, podía oír lo que decía Bofur. «No, pero le daré una patada en el trasero a quien haya gritado. No me gusta que me despierten sin motivo». Gloin, que estaba enfadado por haber sido despertado, miró a los demás hasta que su mirada se fijó en Bombur, que parecía extremadamente nervioso. Entonces preguntó en voz alta: «Bombur, ¿fuiste tú el que hizo ese ruido extraño hace un momento?» Bombur desestimó rápidamente la pregunta de Gloin. «No, no fui yo. Yo también acabo de despertarme». Kili, al ver el comportamiento nervioso de Bombur, adivinó que era él quien gritaba, pero queriendo divertirse un poco, dijo: «Bombur duerme profundamente. No creo que haya sido él quien gritó. Tal vez fue Bilbo». Después de que Kili terminó de hablar, Bilbo, que estaba atrás, vio cómo todas las miradas se centraban en él. Estaba claramente desconcertado, solo miraba su anillo cuando Bombur gritó y despertó a todos. Ahora le estaban echando la culpa a él. Después de escuchar las palabras de Kili, Gloin inmediatamente miró a Bilbo y preguntó en voz alta: «¿Fuiste tú, Bilbo?» Bilbo, que no quería que lo culparan, sacudió la cabeza. «No, no fui yo. Estaba despierto. Fue Bombur quien gritó». Inmediatamente, la atención de todos se centró en Bombur, quien, al no ver otra opción, bajó la cabeza. «Lo siento». «Ah, cabrón, no digas lo siento, déjanos bajar al suelo y te daré una paliza», gritó Gloin enfadado. «Bombur, te voy a dar una paliza», dijo Aldril con calma. Estaba cansado, así que después de decir eso, se tumbó de nuevo y volvió a dormir. Bombur, resignado, inclinó la cabeza. Conocía el temperamento de Gloin y estaba seguro de que le pegaría. «Pero Aldril no me pegaría solo por eso, ¿verdad?», pensó. Las águilas, en un entendimiento tácito, volaron más cerca unas de otras. Entendieron que los enanos estaban discutiendo y, queriendo sumarse a la diversión, volaron más cerca para que el grupo pudiera hablar y maldecirse entre sí. 3. A medida que el sol dorado del otoño comenzaba a ocultarse en el oeste, el cielo brillante comenzó a oscurecerse y las estrellas brillaron en el cielo, dando la bienvenida a la noche. Las águilas que transportaban al equipo habían volado desde el mediodía hasta la tarde y, después de unos minutos, comenzaron a descender y pronto llegaron a la cima de una montaña abierta. Los miembros del equipo de expedición fueron bajados cuidadosamente uno por uno. No fue un viaje muy cómodo para ellos. Las vistas eran mágicas pero muy incómodas. Las garras de un águila no son suaves y, de vez en cuando, la punta de una garra les pinchaba el trasero. Aldril saltó del lomo del águila, se dio la vuelta y cortésmente le dijo: «Gracias por llevarme». Sabía que, debido a su habilidad, podía hablar todos los idiomas, por lo que esperaba que el águila comprendiera su gratitud. Después de expresar su agradecimiento, se dio la vuelta. Cuando dio un paso, una voz se escuchó detrás de él. «De nada. Mientras luches contra los orcos, siempre encontrarás un amigo en mi clan». Aldril detuvo su paso y giró la cabeza sorprendido. No esperaba que las águilas hablaran, como mucho que lo entendieran como Shadowfax. Pero era lógico, una criatura tan mágica e inteligente sería capaz de hablar. Después de todo, estaba en la Tierra Media, un lugar mágico donde todo era posible. La cara de sorpresa de Aldril hizo que el águila volviera a hablar. «¿Sorprendido?», preguntó. De alguna manera, ese humano que también olía a elfo le agradaba. Su aura era reconfortante, como si estuviera en sintonía con la naturaleza. Un Aldril dejó de lado su sorpresa y, con una sonrisa, se disculpó. «Lo siento, no lo vi venir. Después de todo, solo había visto las películas del Señor de los Anillos, y en ninguna de ellas aparecían las águilas hablando». El águila negó con la cabeza y dijo que no le importaba. «No te preocupes, no eres el primero ni el último en ser sorprendido. En ese caso, mi nombre es Aldril.
Un placer conocerte, dijo, pensando que no estaría de más hacerse amigo de un águila gigante. Sin percibir ningún temor por parte de Aldril, el águila se presentó cortésmente. Erlindor, encantado de conocerte también, humano Aldril, aunque tienes olor a elfo, dijo curioso. La última vez que sintió ambos olores fue el de aquel elfo que les ayudó a repeler a los orcos que querían invadir su hogar. El águila, queriendo seguir hablando con Aldril, dijo: Te vi. Mataste a Narsuk. Te lo agradezco. ¿Narsuk? Preguntó Aldril confundido, ya que nunca había escuchado ese nombre. Al ver la confusión de Aldril, el águila aclaró: Él es el Wargo Blanco, era el alfa. Ahora que está muerto, los wargos serán más rebeldes con los orcos, lo que ayuda mucho. Ah, ya veo, no fue nada, siempre y cuando pueda ayudar. Ahora que veía con claridad, Erlindor encontró muchas similitudes entre este humano y aquel elfo, pero no se detuvo en eso. Estaba oscureciendo y tenía que regresar a su nido. Buena suerte en tu viaje. Y dicho esto, voló alto. Al igual que Aldril, Gandalf también se despedía. Torondir, dale recuerdos a Gwaihir de mi parte y muchas gracias por la ayuda, dijo con una sonrisa, sin cansarse nunca de admirar la belleza de aquellas criaturas. 4. No hace falta que me des las gracias, Mitrandir. Mientras luches contra el mal que asola la Tierra Media, nuestra raza siempre estará ahí para ayudarte. Pero si quieres darnos las gracias, visita nuestro nido. El rey siempre habla de ti y de tus aventuras. Después de hablar, extendió sus alas y se fue volando. Gandalf observaba con su sonrisa característica, pues conocía a esas águilas desde hacía mucho tiempo, incluso estando allí cuando eran apenas polluelos. Todos observaron cómo las águilas se alejaban y, cuando desaparecieron, se dieron la vuelta. Thorin, que se había despertado en algún momento del viaje, miraba a lo lejos la imponente cima de una alta montaña. Balin dio un paso adelante y se paró junto a Thorin, mirando la montaña con sentimientos encontrados y susurró: Finalmente, está a la vista, nuestro hogar, Erebor. Todos los enanos oyeron el susurro de Balin. Los mayores miraban la montaña solitaria con mucho sentimiento, mientras que los más jóvenes no comprendían los sentimientos que experimentaban los mayores, ya que ellos habían sido criados en las montañas azules, por lo que solo habían oído hablar de Erebor. Curioso, Bilbo se acercó a Gandalf y le preguntó: ¿Esa montaña es? Antes de que Gandalf pudiera responder, Thorin lo miró y dijo: Esa es la montaña solitaria, nuestro antiguo hogar. Por la noche, en el borde de un bosque, se veía una luz tenue, claramente una fogata que había hecho el equipo. Alrededor de ella, había algunas patas de ciervo y el grupo disfrutaba del ambiente relajante. Junto a Aldril se sentaba Bilbo, que miraba preocupado al maltrecho Bombur. Sí, Aldril y Gloin habían cumplido su promesa y le habían dado una patada en el trasero a Bombur, que no pudo oponer resistencia. Mientras el equipo cenaba, Balin hizo una pregunta que muchos querían hacer. Por cierto, Gandalf, ¿por qué no le pedimos a las águilas que nos llevarán directamente a la montaña solitaria? Todos querían hacer esta pregunta, ya que haría su viaje aún más fácil. Gandalf, consciente de sus dudas, explicó: Es imposible. El rey águila no permite que los miembros de su raza se acerquen a un lugar así, especialmente con la presencia de Smaug. No quiere que ninguno de los suyos muera inútilmente. Todos asintieron con la cabeza, podían entender la razón, pero los enanos más jóvenes estaban insatisfechos. Thorin lo notó claramente y solo hizo un gesto con la mano para indicar que no importaba. No importa, nos acercaron lo suficiente. Es solo cuestión de tiempo antes de que lleguemos. Por ahora, concéntrense en descansar adecuadamente. Partiremos temprano. Cuanto antes lleguemos, mejor. Dicho esto, nadie habló más. Terminaron de cenar y se fueron a descansar. Las mantas fueron sacadas del anillo de almacenamiento de Aldril, algo que tendría que explicarle a Gandalf por la mañana. Bosque Negro. Legolas camina tranquilamente hacia la habitación de sus padres. Hace unos momentos, Tauriel le había informado que su madre solicitaba su presencia. Quería saber por qué su bondadosa madre, que siempre lo apoyó, se oponía a la idea de que pasara tiempo con Sigrid, la hija de Bard. Bard era el hombre que a menudo visitaba el puerto para recoger el vino que intercambiaban los elfos del bosque y los hombres de Esgaroth. Después de unos minutos, se encontró frente a una puerta adornada con exquisitas tallas. La puerta tenía varias inscripciones élficas que detallaban el año en que fue hecha y otra información. Toc, toc. Golpeando suavemente la puerta, esperó el permiso de su madre para entrar. No tuvo que esperar mucho, pues en cuestión de segundos, una voz melodiosa y llena de bondad se escuchó desde el otro lado.
Entra, hijo mío. Al abrir la puerta, Legolas se encontró en una habitación espaciosa que irradiaba calidez, no sabía si por la presencia de su madre o por algo más. Sentada en un sofá junto a una estantería había una elfa extremadamente hermosa. Su cabello rubio se parecía a la suave luz del sol del verano y sus ojos azul cielo, llenos de calidez, lo miraban con gran alegría y cariño. Su sonrisa realzaba su rostro ya hermoso. Me alegro de verte, madre, dijo Legolas con sequedad, con la etiqueta que su padre le había enseñado desde pequeño. Sin embargo, esta actitud no agradó a su madre, que con un delicado gesto de su mano hizo un gesto de desdén. No seas tan rígida con tu madre, querida. No hay necesidad de esa aburrida etiqueta cuando estamos en familia. Ahora ven, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Con un gesto de la mano, señaló el otro sofá que tenía frente a ella. Legolas asintió y se sentó. Solo los separaba una mesa de madera con arreglos florales. Permanecieron en un cómodo silencio mientras su madre buscaba la mejor manera de iniciar la conversación. Después de unos segundos, habló en el tono más cariñoso posible. Creo que te he dado suficiente tiempo para pensar, querida. Así que déjame preguntarte, ¿aún quieres seguir viendo a la mujer humana? Preguntó. Podía adivinar la respuesta, su hijo probablemente estaba enamorado de esa mujer humana. Al principio, ella y Thranduil habían creído que era solo curiosidad por parte de su hijo, ya que nunca había visto a una mujer humana antes. Pero ese pensamiento se desvaneció cuando descubrieron que su hijo se aventuró fuera del reino durante días solo para ver a la mujer humana. Ella estaba feliz, no lo negaría, pero también preocupada. ¿Qué madre no estaría feliz y preocupada por el primer amor de su hijo? Sin embargo, ella sabía que el amor de su hijo era imposible, ya que el destino no lo permitiría. Sí, madre. He tenido esa extraña sensación. No verla me pone triste. Por eso quiero entender ese sentimiento. Pienso seguir viéndola, con o sin tu permiso, declaró Legolas, manteniendo su actitud serena. Planeaba pasar tiempo con Sigrid y había decidido dar el siguiente paso y acercarse a ella. Con un suspiro, su madre se levantó lentamente. Cada movimiento que hacía destilaba elegancia. Con pasos tranquilos, se sentó al lado de su hijo y le dio un suave abrazo, transmitiéndole todo su amor maternal con ese acto. Como si regresara a su infancia, Legolas se inclinó inconscientemente hacia el abrazo de su madre. Sin dejar de abrazarlo, su madre, con su voz melodiosa y cariñosa, comenzó a hablar. Ese sentimiento se llama amor. Es algo muy hermoso, pero también puede ser trágico, dijo mientras comenzaba a acariciar el suave cabello de su hijo, un gesto de consuelo por la información que vendría a continuación. Solo hubo un caso en toda la historia en el que un elfo se enamoró de una mujer humana. El hermano mayor de Lady Galadriel, Aegnor, quien se enamoró profundamente de la humana Andret. Desafortunadamente, el destino decidió separarlos. Nunca se casaron ni tuvieron hijos. Poco después de su separación, Aegnor pereció en batalla contra Morgoth, y Andret, en su dolor, murió de depresión, explicó. Había pasado mucho tiempo desde que había leído sobre ellos, una historia trágica que no podía ser, debido a lo escrito por el gran Eru. ¿Por qué me cuentas todo esto, madre? Preguntó Legolas. El gesto amable de su madre lo tranquilizó, pero aún no entendía por qué le estaba dando esa información. ¿Por qué temo que el destino te haga daño? ¿Por qué el destino me haría daño? Separándose del abrazo de su madre, Legolas la miró a los ojos. No podía entender qué tenía que ver el destino con su deseo de estar con Sigrid. Con un suspiro triste, su madre lo miró a los ojos y colocó suavemente su mano sobre su mejilla. Porque el gran Eru dice que solo habrá 3 ocasiones en las que se permitirá la unión de ambas razas, la elfa y la humana. Una ya ocurrió. Tuor, un mortal, e Idril Celebrindal, hija del rey de Gondolin, los padres de Arendil. La segunda fue el matrimonio de Beren Erchamion y Lúthien Tinubiel. Consulté a Lady Galadriel sobre si tú y Sigrid podrían ser la tercera pareja que uniera a ambas razas, pero desafortunadamente recibí una respuesta negativa, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Le dolía decir esto y aplastar las esperanzas de su hijo. No puede ser el tercero, hijo mío. Iría en contra de los designios del gran Eru. Aturdido por la información que había recibido, Legolas permaneció en silencio. Mientras bajaba la cabeza, sintió tristeza. Su pecho se apretó y una sensación de hormigueo recorrió su estómago. Si era algo dicho por el gran Eru, no había nada que pudiera hacer. Con los puños apretados, se levantó y salió apresuradamente de la habitación de sus padres, queriendo estar solo.
4. Mientras Tauriel caminaba por los pasillos, se encontró con Legolas, que se dirigía hacia el bosque, con claras ganas de abandonar el reino. Aceleró el paso y logró alcanzarlo. Legolas, dijo, agarrándolo del brazo. Sin embargo, lo que quería decir se le quedó atascado en la garganta cuando vio que los ojos de su mejor amigo estaban vidriosos. Legolas, a pesar de sentirse mal emocionalmente, tomó suavemente el brazo de Tauriel y lo apartó del suyo. Con la voz entrecortada, dijo: quiero estar solo, Tauriel. No me busques. No esperó una respuesta de Tauriel y continuó su camino. Con Aldril. Ya te lo dije, Gandalf, lo encontré en la cueva del troll. Cuando salimos de Rivendell, descubrí que era un anillo de almacenamiento, dije suspirando de aburrimiento. Había pasado más de 2 horas convenciendo a Gandalf de que ese anillo no era malvado. Los anillos mágicos no son juguetes, Aldril. Necesito asegurarme de que no corras ningún riesgo, respondió Gandalf. Su actitud demostraba que no se iría hasta estar seguro de que mi anillo no tenía nada que ver con Sauron. Por el gran Aule, dale tu maldito anillo para que lo inspeccione. Llevas 2 horas con esto y ya me estoy hartando, dijo Gloin irritado. Me volví para mirarlo con una ceja levantada. Además de Gandalf y Bilbo, el enano era con el que mejor me llevaba, así que era normal que me hablara de esa manera. Queriendo dejar este asunto de lado, suspiré, me quité el anillo y se lo entregué a Gandalf. Toma, puedes inspeccionarlo, dije, extendiendo mi mano para que Gandalf pudiera tomar el anillo. Con el nerviosismo reflejado en su rostro, Gandalf lo tomó. Lo examinó con delicadeza, frunciendo el ceño de vez en cuando, como si quisiera determinar claramente si era el anillo único. Cerró los ojos durante unos minutos, luego los abrió y, con actitud relajada, me lo devolvió. Toma, no hay problema en que lo uses. Parece ser solo un anillo de almacenamiento. Son extremadamente raros. A lo largo de mi vida, solo he escuchado menciones de ellos. Esta es la primera vez que veo uno. Cuídalo bien, dijo, sonriéndome. Sin ser tacaña, asentí. Podía entender su preocupación, pero mi anillo era de color plateado, como la luz de la luna. 3. En cuanto al anillo único, Bilbo lo tenía. Quise contárselo a Gandalf desde el principio, pero cuando estaba a punto de hacerlo, la voz que me había permitido adquirir mis 2 habilidades con la espada me susurró otro mensaje. 3. Escena retrospectiva. Cuando el grupo estaba a punto de dormir, Aldril quiso acercarse a Gandalf y decirle en secreto que Bilbo tenía un anillo mágico. Con la intuición de Gandalf, acabaría descubriendo que se trataba del anillo único. Pero cuando intenté levantarme, una fuerza desconocida me mantuvo tumbado. En ese momento, una voz increíblemente hermosa y poderosa susurró en mi cabeza. La sombra debe permanecer en la ignorancia hasta el momento designado. Aquellos que conocen la verdad, guarden silencio y protejan el secreto del anillo único. Solo entonces se podrá cumplir el plan establecido desde los días antiguos y la esperanza prevalecerá sobre la oscuridad. Así lo decretamos, nosotros, los Valar, guardianes de Arda y del destino de todos sus habitantes. Que este mandato sea recordado y respetado hasta que llegue el momento de la verdad y se cumpla el destino. 18. Esas palabras me impactaron profundamente. Los Valar, que eran los dioses ángeles que custodiaban la Tierra Media, seguían atentos a todo lo que sucedía. Esta voz posiblemente provenía de la Gran Barda, con quien yo tenía una conexión más estrecha. Así que, no queriendo oír en contra de su voluntad, permanecí en silencio. Solo pude murmurar: así sea, mi señora. Si hubiera abierto los ojos, habría notado que mi cabello brillaba débilmente en sintonía con las estrellas, lo que claramente mostraba que la Gran Barda estaba complacida con mi comportamiento. Presente. Mi conversación con Gandalf fue escuchada por Bilbo, que también quería saber más sobre el anillo que encontró en el reino de los duendes, pero algo le impidió preguntarle a Gandalf. Así que decidió no mencionar nada sobre su anillo mágico. Reúne tus cosas, es hora de irnos, resonó la voz de Thorin. Habíamos terminado de desayunar, así que era hora de irnos. Como todos ya sabían de mi anillo mágico, me pidieron que siguiera guardando sus pertenencias en él. Levanté una ceja ante su petición. A mí no me importaba guardar sus cosas, pero Thorin, con una actitud muy diferente, se me acercó y me dijo que añadiría más oro a mi contrato por ayudarlos con su equipaje. Su actitud hacia mí había cambiado. Se podría decir que confiaba más en mí, posiblemente porque lo había salvado en más de una ocasión. 4. Habían pasado horas y seguíamos caminando por el bosque. Gandalf, Bilbo y yo nos encontrábamos en la parte de atrás del grupo.
Aburrido por el silencio, decidí hacer una pregunta que probablemente desconcertó a todos los que solo habían visto las películas del Señor de los Anillos. Oye Gandalf, me preguntaba, los enanos y los elfos no se llevan bien, ¿sabes por qué? Pregunté con cuidado y en voz baja, pero parecía que a Gandalf no le importaba que los demás nos escucharan. Bueno, es bastante curioso. Ambas razas tienen un odio racial muy fuerte entre sí, y esto ha estado sucediendo durante siglos. No sé por qué comenzó su odio racial, dijo. Claramente, él sabía, pero no quería mencionar, que los humanos y los elfos fueron creados por el gran Eru, mientras que los enanos fueron moldeados por Aule y luego recibieron vida por Eru, pero no fueron su creación. Esta animosidad natural era algo que no quería explicar. Me sentí un poco decepcionado por su respuesta, pero mi decepción no duró mucho porque Gandalf continuó hablando. Lo que sí sé es que solo hubo una vez en que los enanos y los elfos tuvieron una amistad. Los elfos de Eregion y los enanos de Moria en la Segunda Edad formaron una alianza que llevó la artesanía de la Tierra Media a su apogeo. Pero esta alianza se produjo porque los elfos de Eregion deseaban fervientemente el conocimiento. Ellos, como los Noldor de Feanor y los Dúnedain de Númenor, cayeron en la corrupción debido a sus propios deseos. Esto dejó a todos atónitos. Nadie lo sabía, e incluso vi que Thorin abría los ojos de par en par por la sorpresa. Esta información era increíblemente valiosa, y Gandalf la compartió como si no fuera nada. Aunque no sabía quiénes eran los Noldor y los elfos de Eregion, parecía que eran importantes. ¿Qué? ¿Por qué se detuvieron todos? Preguntó Gandalf, confundido, hasta que de repente se dio cuenta y con uno comprendió que lo que había dicho había sido increíblemente impactante para todos, especialmente para los enanos. A pesar de que los enanos de Durin eran los menos racistas hacia los elfos, aún albergaban enemistad, y les sorprendía que miembros de su raza tuvieran amistad con los elfos, particularmente los enanos de Moria. Era de esperarse, los idiotas se corrompieron por su propia estupidez, se burló Dwalin. Fue sorprendente saber que en algún momento los enanos tuvieron amistad con los elfos, pero ¿a qué condujo eso? A que esos tontos elfos se corrompieran. Con un suspiro de exasperación, Gandalf continuó caminando, sin querer escuchar las diatribas de los enanos. Rápidamente, todos reanudamos la marcha. A medida que avanzábamos, la gente le preguntaba de vez en cuando a Gandalf sobre esta amistad. Claramente, él solo respondía a aquellos que querían saber más, y yo estaba entre ellos. Al menos no será un viaje aburrido a partir de ahora, murmuré mientras miraba hacia la montaña solitaria. Nos estábamos acercando y estaba extremadamente nervioso por lo que me esperaba. Pero antes de eso, necesitaba aumentar mis atributos y lo haría una vez que descansáramos. Orcos sucios. Me habéis decepcionado. No hay críticas positivas últimamente. Los estúpidos humanos nos están dejando críticas negativas. Nos habéis decepcionado a todos, así que he recurrido a pedir ayuda a los Uruk-hai, quizás nos apoyen en nuestra lucha. 6. Punto de vista general, equipo de expedición. En ese momento, el grupo estaba tumbado alrededor de una fogata. Bombur y Bofur habían sido elegidos para la guardia nocturna, lo que le permitió a Aldril concentrarse en aumentar sus estadísticas. Lo había estado posponiendo, pero era hora de usar esos puntos de atributo. Entonces, mientras mantenía los ojos cerrados, abrió su panel de sistema. Turun, el sonido familiar lo hizo sonreír inconscientemente. Ese sonido siempre me recuerda a menú de Resident Evil, pensó, mientras la nostalgia lo invadía al recordar ese sonido. Era una de las pocas cosas que lo conectaban con su vida anterior. Nombre: Aldril, resplandor antiguo, 1. Raza: humano elfo, Peredil, 1. Puntos de atributo: 13-2. Atributo: fuerza LB1. Constitución LB1. Agilidad LB1. Mentalidad LB1. 4. Habilidad: lenguaje universal. Supervivencia militar LB2. Estrella danzante LB2. Tiro con arco LB3. Talento: buenos dedos, habilidad especial, vista de halcón, habilidad exploración mundial. 6,0%. La exploración del mundo me llamó la atención. Parecía haber llegado al 6%. Sin embargo, como pensaba, solo recibiré recompensas una vez que llegue al 10%. Pero eso no importa ahora. Mis puntos de atributo deben ir a mis estadísticas. La pelea de hoy mostró que necesito mejorar en estas áreas, especialmente en constitución. Sí, la piedra élfica ayuda, pero con la constitución en el nivel 2, mi recuperación debería poder igualar mi esfuerzo, o eso espero. Sin pensarlo más, comencé a aumentar mis estadísticas.
Me hacían falta 2 puntos para subir de nivel a 2, y mis 13 puntos me permitirían subir de nivel los 4 atributos, así que no habría problema. Fuerza LB1, Fuerza LB2. Constitución LB1, Constitución LB2 puntos de atributo. 5. Agilidad LB1, Agilidad LB2. Mentalidad LB1, Mentalidad LB2. Sentí la misma corriente cálida recorriendo mi cuerpo, pero esta vez, con el abrigo de mi madre, sentí una sensación reconfortante, casi como si me estuviera abrazando. Este impulso no solo ayudaría a mejorar mi técnica, sino que también aceleraría la adaptación de mi cuerpo a los movimientos rápidos y precisos de Rellana y Malenia. Quedaban 5 puntos de atributo y no estaba seguro de dónde asignarlos. Uno es mejor salvarlos, podrían salvarme en una situación crítica. Con este pensamiento, bostecé, despertando a Bofur y Bombur, quienes parecían haber comenzado a quedarse dormidos. Antes de quedarme dormido, una pregunta cruzó por mi mente. ¿Por qué no tuve el sueño en el que Rellana y Malenia me enseñaron sus movimientos? Solo recordé cómo usarlos. Pensaré en eso más tarde. Con ese último pensamiento, dejé que el reconfortante calor del abrigo de mi madre me envolviera y me quedé dormido. El sueño de Aldril. El paisaje era distinto al que Aldril recordaba. Ya no existían los inmensos bosques que le brindaban tanta paz. En su lugar, se encontraba en un lugar parecido a un desierto. El suelo era una vasta extensión de agua y las estrellas brillaban intensamente. Lo más llamativo eran las 2 lunas en el cielo, una de un azul oscuro y la otra de un azul más claro. Eran excepcionalmente hermosas, como gemelas. Era una vista extraña pero increíblemente hermosa. La atmósfera era cálida y acogedora, tal vez debido a las estrellas o al entorno tranquilo. En este cálido entorno, apareció una niebla que trajo consigo a una mujer increíblemente hermosa. Su armadura plateada brillaba a la luz de la luna y sostenía 2 espadas en sus brazos. La vista de esta mujer dejó a Aldril paralizado porque sabía quién era. 3. Soy Rellana, caballero de la luna gemela. Por lo que he visto, has aprendido mis movimientos. Sin embargo, te falta la elegancia y la letalidad que deberían poseer. Te faltan los conceptos básicos, y por eso estoy aquí. Su presentación fue extremadamente elegante, demostrando la gracia que debería tener la cariana. Rellana no dijo nada más y adoptó su postura característica. Su cabello negro se balanceaba suavemente, como si lo moviera una brisa invisible, lo que le daba un aspecto aún más elegante. Con solo ver su postura, comprendió de inmediato que ella le enseñaría a través del combate. Imitando la postura de Rellana, Aldril se preparó para su siguiente lección. No sabía por qué ella parecía enseñarle ahora, pero dejó esos pensamientos de lado cuando Rellana se lanzó hacia él con una velocidad extraordinaria. Por supuesto, Aldril respondió chocando ambas espadas con las de Rellana. Rápidamente se colocó a su lado y ejecutó un corte que Rellana bloqueó. En ese momento, ella volvió a hablar. El estilo de espadas gemelas requiere más que fuerza, explicó, moviéndose con una gracia casi sobrenatural. Necesita equilibrio, coordinación y una profunda conexión con tus armas. Con un contraataque, envió a Aldril volando hacia atrás. Lanzando de nuevo hacia Aldril, ejecutó cortes elegantes pero extremadamente peligrosos. Cuando su espada rozó la mejilla de Aldril, dijo: observa cómo mis espadas se complementan entre sí, y continuó con un ataque en arco con su espada derecha mientras su izquierda se preparaba para un contraataque. No se trata solo de atacar, sino de crear un flujo constante de movimientos. Debes ser tan fluido como el agua. 6. Con otro choque que lo hizo retroceder, Aldril se estabilizó e intentó imitar sus movimientos. Levantó sus espadas y ejecutó otro contraataque, sus movimientos se volvieron más fluidos. Era como si estuviera mezclando el estilo de Rellana con el combate, fortaleciendo sus bases, lo que le permitió moverse con más gracia. El combate continuó durante unas cuantas horas más. Aldril jadeaba. Enfrentarse a Rellana lo había dejado exhausto. Ella también tenía sudor en la frente, pero estaba en mejor forma que Aldril. Rellana dejó escapar un suspiro, bajó la postura y se relajó, volviendo la mirada hacia las lunas gemelas. Has aprendido bien, pero recuerda que la maestría requiere práctica constante. Se volvió hacia Aldril, con una emoción indescriptible en sus ojos. Con una sonrisa encantadora, dijo: es gratificante saber que mi estilo no se perderá. Ahora, es hora de que me vaya. Lo has hecho bien. Sus palabras transmitían alegría porque su estilo se habría perdido en la historia después de su derrota. Ahora, tenía a alguien que la recordara.
3 con una última sonrisa comenzó a convertirse en niebla, sus últimas palabras antes de desaparecer fueron: confía en tus habilidades. Asentí con la cabeza en señal de gratitud. A pesar de su actitud fría, podía sentir a través del choque de nuestras espadas la alegría que sentía al enseñarme su estilo de espada. Era una pena que no pudiera enseñarme magia, ya que mencionó que la magia en el mundo del Señor de los Anillos era más mística que la de las tierras intermedias y no se podía usar tan fácilmente. Como siempre, hice una reverencia respetuosa. Gracias por la lección, dije. Vi una sonrisa formarse en su hermoso rostro antes de que desapareciera. Pronto, mi entorno comenzó a desdibujarse, una clara señal de que estaba despertando. Bosque Negro. Tauriel estaba muy preocupada por su mejor amiga. Había pasado un día desde que Legolas abandonó el reino. Por supuesto, su partida provocó que el rey la reprendiera por no haberlo impedido. Pero, ¿qué podía hacer? Nunca había visto a Legolas en ese estado de ánimo, por lo que decidió dejarlo solo un tiempo. Casi la despojaron de su puesto de capitana y, si no hubiera sido por Lady Talwen, la habrían expulsado del reino por su fracaso. Suspiró ante los acontecimientos del día. Para relajarse, fue a su lugar favorito, un árbol ubicado cerca de las puertas del reino. Este árbol era enorme. Si subías a la cima, podías ver todo el Bosque Negro. Pero la vista verdaderamente fascinante era por la noche, cuando podías admirar las inmensas estrellas en todo su esplendor. Señora Tindómiel, ¿por qué no me llevaste contigo? Murmuró mientras admiraba las estrellas. Le gustaba el reino, pero su sueño siempre había sido aventurarse por la Tierra Media y combatir todo el mal que la asolaba. Las aventuras que le había contado Tindómiel aumentaron aún más su anhelo. Sí, Tindómiel visitó el reino de Thranduil en su camino hacia Erebor. Vino específicamente para matar a Smaug porque, a diferencia de las películas, el dragón salía de vez en cuando para alimentarse, y muchos humanos y elfos eran sus víctimas. Esto llegó a oídos de Tindómiel, quien se aventuró a detener estas matanzas. Por lo que Tauriel había oído de ella, Smaug había corrido a esconderse en Erebor, cerrando todas las entradas. Su encuentro con Tindómiel lo había dejado muy herido, por lo que no tuvo más remedio que huir. Tauriel le había pedido que la acompañara en sus aventuras, pues quería ser tan fuerte como ella. Pero, al parecer, era demasiado joven a los ojos de Tindómiel, quien dijo que volvería por ella cuando creciera. Sin embargo, habían pasado más de 60 años y ella nunca apareció, por lo que Tauriel dejó de lado su fantasía y priorizó su deber a costa de sus sueños. Sacudió la cabeza para despejar los viejos recuerdos y volvió a concentrarse en admirar las estrellas. Le traían mucha paz. Gran Barda, creadora de las estrellas, ¿qué me depara el futuro? Murmuró. 4. Con el equipo de expedición. Maldita sea, Bombur, intenta sacar comida de mi anillo otra vez y te prometo que te clavaré mi espada en el culo, dijo Aldril enojado mientras se lavaba la cara. 2. ¿En serio, no podrías aguantar ni un solo día, Bombur? Lo reprendió Glóin, dándole un golpe en la cabeza. Hace unos momentos, Bombur intentó quitarle el anillo de almacenamiento a Aldril. Su justificación: tenía hambre y quería conseguir la comida. Date prisa, desayunaremos y nos marcharemos. No debemos perder más tiempo, se oyó la voz autoritaria de Thorin. Aldril, por favor, prepara el desayuno, indicó Thorin en un tono más amable. Estoy en ello, dijo Aldril mientras se secaba, lanzando a Bombur una mirada amenazadora. Y ten por seguro que cumpliré mi palabra si lo vuelves a hacer. Con esa última advertencia, se dirigió hacia donde estaban todos sentados. Solo escuchó un fuerte trago de Bombur. Así están mejor, pensó. Los Uruk-hai han demostrado ser más útiles que vosotros, asquerosos orcos. Vamos. Dadme más piedras de poder y quizá os perdone. Estos capítulos que parecen de relleno subirán más rápido, además de que sirven para construir el mundo que Aldril tarde o temprano explorará en los años que tendrá antes de los acontecimientos del Señor de los Anillos. 7. Punto de vista general. 2 meses. Se estaba librando una increíble batalla. Los enanos luchaban codo con codo y los orcos, que no eran hábiles con las armas, compensaban su debilidad con su número. En las afueras de Moria se estaba produciendo una matanza. Tras haber sido expulsados de su hogar por el dragón Smaug, los enanos buscaron alternativas. El rey Tror los condujo a Moria, donde descubrieron que los orcos habían tomado su hogar ancestral. Se produjo una gran batalla en la que el rey Tror murió tras ser decapitado por el orco Azog. Mientras tanto, Thorin luchó contra los orcos que lo asediaban, lanzando sables en diagonal y en vertical, y muchos orcos cayeron a sus pies.
¡Auk! Un rugido escapó de su boca mientras le rompía el cuello a un orco. Fue en ese preciso momento cuando vio que la cabeza de su abuelo estaba en alto. Azog estaba demostrando su poderío. A lo lejos, su padre observaba la escena, tan sorprendido como él. Thorin vio la ira llenar los ojos de su padre y, con determinación, se lanzó al combate contra Azog. Observó cómo se desarrollaba la batalla. Su padre, en un momento de descuido, recibió un golpe en el costado, lo que hizo que su arma cayera. Thorin vio que Azog se acercaba a su padre y corrió a ayudarlo presa del pánico, pero fue demasiado tarde. Vio cómo la cabeza de su padre rodaba hasta sus pies, decapitada por Azog. ¡No! Gritó desesperado, pero todo se volvió oscuro. Abrió los ojos, sudando y jadeando. Observó su entorno y descubrió que el equipo dormía plácidamente. Solo una pesadilla, murmuró mientras se masajeaba las cejas. No era la primera vez que soñaba con esto. Tal vez sus pesadillas terminarían una vez que matara a ese asqueroso orco. 12. ¿Una pesadilla? Se escuchó una voz soñolienta que le hizo levantar la vista. Allí, a lo lejos, estaba el hobbit que Gandalf le había recomendado. No negaría que al principio era escéptico sobre si era una buena idea llevarlo con ellos, pero con el paso de los meses, el hobbit había demostrado que tenía un gran corazón. No le importaba arriesgar su vida para ayudarlos, ganándose el respeto de Thorin. Sí, solo fue una pesadilla, señor Bolsón, dijo y se volvió a acostar. No quería dar muchas explicaciones, así que prefirió intentar dormir de nuevo. La mañana siguiente. Dense prisa, gritó Thorin, instando a los demás a que lo siguieran. Hace unos momentos, Bilbo había oído el aullido de un orc. Claramente, los habían alcanzado. ¿Nos persiguen orcos?, preguntó Bombur, soñoliento. Él, como el resto del grupo, se había despertado de repente y algunos no sabían lo que estaba sucediendo. Ni idea, respondió Glóin, que todavía no entendía lo que estaba pasando. No hacía mucho había tenido un sueño húmedo con su esposa, pero Bofur lo sacó del mundo de los sueños con una patada. Probablemente no. No creo haber oído ningún movimiento, añadió Bofur. No importa. Sigue corriendo, dijo Dwalin con un gruñido. Estaba muy molesto. Odiaba que lo interrumpieran cuando dormía, pero no podía decir mucho porque tenía que seguir las órdenes de Thorin. El equipo de expedición corrió a través del bosque. El hecho de haber pasado 2 meses sin incidentes les hizo bajar la guardia. Esto fue un grave error. Pero, ¿qué podían hacer ahora? Solo podían correr y, con suerte, los orcos no los alcanzarían en poco tiempo. El equipo corrió, encabezado por Gandalf, que conocía mejor esos caminos. En una situación de emergencia como esa, él fue el primero en levantarse y liderar la huida. Mientras corría, Gandalf se detuvo de repente. ¡Alto!, gritó en un susurro. Esto fue un error, ya que su ruta de escape era cuesta abajo. Muchos enanos, incapaces de detenerse, cayeron unos sobre otros. Afortunadamente, Aldril y Bilbo, al ser más ágiles sobre sus pies, lograron detenerse ante la repentina orden de Gandalf. Bofur, me has hecho daño, dijo Glóin, sujetándose la entrepierna. Al parecer, Bofur le había dado un golpe al caer. ¿Quién te dijo que te detuvieras tan de repente?, replicó Bofur, molesto porque había caído en un charco de barro y tenía toda la cara manchada. Maldita sea, Bombur, me estás aplastando. No puedo respirar, gritó Dwalin con voz tensa. Tener a Bombur encima de él era como ser aplastado por un elefante. Kili, tu pie está pisando mi barba, dijo Balin con tono irritado. Le encantaba su barba, y ahora estaba toda embarrada por culpa del pie de Kili. Lo siento, Balin, no era mi intención, se disculpó Kili mientras levantaba el pie y ayudaba a Balin a levantarse. Pronto, todos estaban de pie. Algunos querían quedarse en el suelo, ya que todavía tenían mucho sueño. Thorin, que había logrado no caer, se acercó y con palpable fastidio en su voz dijo. Gandalf, ¿por qué te detuviste tan de repente? Baja la voz. Gandalf no explicó nada. Hizo un gesto para que todos guardaran silencio y señaló a lo lejos. Miren allí, susurró. Todos miraron en la dirección indicada y se sorprendieron al ver a un oso gigante rascándose la espalda contra las rocas de una colina rocosa. ¿Es eso un oso?, preguntó Bilbo incrédulo. En todos sus años, nunca había visto un oso tan grande. La incredulidad de Bilbo era compartida por todos los enanos, quienes, a pesar de cazar osos a veces, nunca habían visto uno de ese tamaño. Incluso Aldril estaba sorprendido. Había imaginado quién era ese oso, pero en las películas no lo representaban tan enorme.
Aldril miró a Gandalf, que solo frunció el ceño, pero no mostró sorpresa ni conmoción en sus ojos. Claramente, escenas como esta no lo sorprendían. En ese momento, Aldril confirmó que habían llegado a ese punto de la historia. Si recordaba bien, ese oso se llamaba Beorn. Mientras el grupo permaneció en silencio, esperando las siguientes instrucciones de Gandalf, se escuchó un aullido, oscureciendo los rostros de todos los presentes. ¡Ay! Esos malditos orcos nos están alcanzando de nuevo, dijo Dwalin con los dientes apretados. Estaba harto de esos cabrones. Si no fuera por Thorin, se habría quedado a luchar, aunque eso significara morir. ¿Molestaremos a ese oso gigante si nos vamos ahora? Preguntó Ori, mirando a Gandalf, esperando una respuesta. Probablemente. Hay un espacio abierto y es probable que no podamos escapar de él. Nos atrapará si corremos, dijo Balin, sacudiendo la cabeza. Se les estaba acabando el tiempo. Sin que los enanos lo supieran, el oso gigante parecía sentirse estimulado por el aullido del Warg. Giró la cabeza en la dirección del aullido, se paró sobre sus patas traseras y rugió con fuerza en señal de desafío. Rugido. El rugido fue tan estruendoso que provocó el silencio. Los pájaros y los animales cercanos huyeron asustados. El equipo de expedición permaneció en silencio. Gandalf, atento a cada movimiento del oso, vio que giraba la cabeza en su dirección. Con urgencia, dijo: «Rápido, agachaos». Todos obedecieron rápidamente y se escondieron. Algunos se tiraron al suelo, otros se escondieron entre los arbustos y algunos se escondieron detrás de una roca cercana. La situación no era buena y los enanos miraron a Gandalf con nerviosismo. «¿Qué hacemos, Gandalf?», estuvo a punto de gritar Dori. La urgencia en su voz delataba su ansiedad. Quiso seguir preguntando, pero la voz irritada de Gandalf lo interrumpió. «Callad y escuchad. Sé que hay una casa no muy lejos de aquí. Quizá podamos ir allí y refugiarnos». Al oír la sugerencia de Gandalf, todos se miraron entre sí. No estaban seguros de si era buena idea abandonar sus escondites con el oso tan cerca. Thorin notó la vacilación en la sugerencia de Gandalf y preguntó inmediatamente: «¿De quién es esta casa? ¿Amiga o enemiga?». Gandalf, consciente de que mentir no serviría de nada, decidió ser sincero. Sacudió la cabeza y continuó: «Puede que nos ayude, o puede que nos mate». Todos guardaron silencio, sin saber si era prudente apostar por su supervivencia. Thorin, comprendiendo los pensamientos del grupo, preguntó: «¿Hay otra opción?». Con un suspiro, Gandalf miró a todos y negó con la cabeza: «No, no la hay». Rugido oro. El rugido del oso volvió a sonar, esta vez más cerca de donde estaban, y cambió la expresión de todos. Gandalf había dado la solución. Ahora solo era cuestión de que todos la aceptaran. Sabiendo que el tiempo se acababa, Thorin dijo de mala gana: «Entonces apostaremos a que nos ayude». Gandalf asintió y miró a todos de nuevo. «Escuchen, esa casa está al final del campo abierto que hay más adelante. Tenemos que correr lo más rápido que podamos y encerrarnos dentro». De lo contrario, nervioso, Bilbo preguntó: «¿De lo contrario, qué?». Rugido. El rugido volvió a sonar, esta vez a unos pocos metros de distancia. Aldril rápidamente cogió a Bilbo, sabiendo que se pondría nervioso y no correría a tiempo. «De lo contrario, seremos mierda de oso», gritó, viendo que el oso los había visto y estaba corriendo hacia ellos. «Corran ahora», gritó Aldril mientras corría en la dirección que Gandalf indicó. En sus brazos, Bilbo colgaba como un saco. Al ver al oso persiguiéndolos, Bilbo golpeó el brazo de Aldril, gritando: «Corre más rápido, Aldril». 4. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Orcos asquerosos. Una enfermedad humana casi me mata. Ten cuidado y abrígate bien. 8. No es broma, me enfermé tanto que me fue difícil escribir, perdón por la demora. 4. Punto de vista general, Bosque Negro. Turiel camina por los hermosos y coloridos pasillos del reino élfico, sus alrededores exhiben una arquitectura altamente avanzada que ofrece una vista espectacular. Los pasillos están iluminados por el suave resplandor del sol, con una arquitectura que aprovecha al máximo la luz natural. Su largo cabello castaño rojizo se balancea suavemente con la suave brisa que se filtra naturalmente, lo que le da una apariencia elegante. 3. Todo elfo que pasa la saluda respetuosamente. Después de todo, ella es la capitana de la guardia élfica, lo que le otorga un estatus muy importante. Hoy era uno de esos días en los que se disponía a explorar el bosque y, de paso, erradicar cualquier araña que encontrara cerca. Esta había sido una rutina durante los 40 años que había servido como capitana. Era una tarea importante, pero con el paso de los años, comenzó a aburrirla.
Su espíritu aventurero todavía estaba allí, profundamente escondido en su interior, ansiando el momento de su liberación. Había regresado de la exploración y pensaba disfrutar de un merecido baño antes de ayudar en lo que pudiera, para alejar esos pensamientos aventureros que de vez en cuando afloraban y la impulsaban a abandonar su puesto y embarcarse en una aventura como Tindómiel, su modelo a seguir. Sin embargo, su plan se vio interrumpido cuando le informaron que la reina la estaba buscando. Probablemente esto se debió a que ella era la única que había estado en contacto con Legolas durante los últimos 2 meses. Después de todo, su mejor amiga había evitado el contacto con sus padres, y ella era la única que aún mantenía conversaciones ocasionales con él. Algo había cambiado. Su felicidad se había desvanecido, sus ojos, que antes brillaban y rebosaban de alegría, ahora se habían apagado como una estrella menguante. Ella le preguntó si podía ayudar en algo, pero su mejor amiga insistió en que no había nada que hacer. Estaba claro que él no quería hablar del asunto y ella lo respetaba. Así que hizo lo único que podía hacer: estar con él y ofrecerle apoyo en silencio. Su paseo llegó a su fin al entrar en los aposentos reales, donde los pasillos armonizaban con la naturaleza, adornados con árboles y flores, y una dulce fragancia impregnaba el lugar. Los muros que sostenían la estructura contaban la historia de los elfos del bosque, sus sacrificios, sus victorias y las sombras que soportaron tras la fundación de su reino. Solo le habían permitido venir allí unas cuantas veces, pero cada oportunidad la aprovechó para admirar la belleza del lugar y la historia pintada y grabada en piedra. Se detuvo un momento para admirar la imponente pintura del rey Thranduil, que estaba de pie con su espada junto a otros elfos, enfrentándose a lo que se representaba como orcos. Debajo había una inscripción en élfico. 4 Thranduil, hijo de Oroper, tomó el liderazgo después de la muerte de su padre en la batalla de Dagorlad durante la guerra de la última alianza contra Sauron al final de la Segunda Edad. En la segunda imagen, se muestra al rey Thranduil liderando una peregrinación élfica, con la montaña solitaria en todo su esplendor a lo lejos. Debajo, otra inscripción narra los acontecimientos. El rey Thranduil trasladó su residencia al norte del bosque, cerca de la montaña solitaria, donde estableció su reino en grandes salones subterráneos inspirados en Menegroth, la antigua morada de los elfos en Doriath. Tauriel estaba fascinada. No importaba cuántas veces lo leyera, le resultaba asombroso que el arrogante y testarudo rey de su época hubiera sido un valiente elfo que llevó a su pueblo a establecerse en el Bosque Verde, ahora conocido como Bosque Negro debido a la malévola influencia de Sauron. Este pensamiento la llevó a examinar el tercer cuadro. La escena mostraba al rey Thranduil al frente de soldados elfos, enfrentándose a una horda de arañas y otras criaturas malignas. Parte del paisaje, originalmente verde, se oscureció, simbolizando la corrupción de Sauron. Junto a esta representación, se veía otra inscripción. Durante la Tercera Edad, el bosque que una vez se llamó Bosque Verde se convirtió en el ahora conocido como Bosque Negro debido a la creciente influencia de Sauron, quien se instaló en Dol Guldur, una fortaleza en la parte sur del bosque. Esta sombra trajo oscuridad, criaturas malvadas y una atmósfera constante de peligro. El rey Thranduil y sus elfos resistieron valientemente, manteniendo la paz en la parte norte del bosque a pesar de las crecientes amenazas. 4 Tauriel se quedó absorta contemplando la pintura. Este fue el comienzo de su continua batalla contra las criaturas oscuras que habitaban el bosque. Estas criaturas eran extremadamente problemáticas. Debían explorar el bosque con frecuencia, de lo contrario, las arañas se acercarían cada vez más al reino, poniendo en peligro el bienestar de los demás elfos. Centró su atención en su representación favorita. En ella, un elfo sostenía en alto una espada de color blanco plateado que brillaba con una luz blanca. Detrás de ella se encontraba la imponente figura del rey Thranduil, rodeado de numerosos elfos, todos con expresiones de determinación y valentía. El elfo del cuadro parecía protegerlos, enfrentándose a un temible dragón rojo cuya furia y poder estaban representados con un realismo inquietante. Ella conocía bien a este dragón, el temible Smaug. Debajo del cuadro había un texto que complementaba la imagen. Cuando la sombra del dragón cubrió el cielo y desató su furia sobre el reino élfico, la aventurera Tindómiel, blandiendo su espada de color blanco plateado, se interpuso entre los elfos silvanos y la ira del temible Smaug. Su luz brillaba como un faro en la noche y su coraje inspiraba a todos los que la veían. Ante cada embestida del dragón, Tindómiel respondía con una fuerza inquebrantable. Su figura brillaba como una estrella en la penumbra. El rey Thranduil, inspirado por la valentía de Tindómiel, se unió a la lucha con su ejército.
Sus arcos y espadas formaban una barrera que impedía que Smaug avanzara más hacia el bosque. Fue fascinante, por más veces que lo viera, su radiante figura se había enfrentado al temible Smaug y había conseguido hacerlo retroceder. La batalla fue tan intensa que cambió partes del ecosistema. Muchas colinas fueron borradas por la lucha y, al final, Smaug huyó y se refugió en Erebor. Tindómiel quiso acabar con su vida, pero Smaug ya había sellado todas las entradas. Todavía recordaba lo molesta que le resultaba la cobardía de Smaug al huir. Cuando le preguntó qué pasaría si el dragón regresaba, Tindómiel se limitó a sonreír y le dijo algo que todavía recordaba. Escena retrospectiva. Señora Tindómiel, ¿qué pasará si el dragón vuelve a salir? Preguntó una pequeña Tauriel, sus mejillas regordetas y su diminuta figura mostraban lo encantadora que era, evidente por el hecho de que Tindómiel la sostuvo en su regazo, abrazándola y apoyando su barbilla en su cabeza. 3. Bueno, si eso sucede, volveré y lo enfrentaré de nuevo. Pero si no regreso, tal vez mi futuro hijo o hija se ocupe de él, dijo riendo levemente, una risa que encantaba a cualquiera que la escuchara. Tauriel estaba claramente cautivado por esa risa. En ese caso, si viene tu hijo o hija, los ayudaré y juntos lucharemos contra Smaug, añadió un emocionado Tauriel, levantando la vista para encontrarse con la mirada cariñosa de Tindómiel. 7. En ese caso, espero que te ocupes de ellos si no estoy allí con él o ella, dijo casi en un susurro. Una vez había visitado a Galadriel, quien le había permitido ver el espejo de Galadriel. Allí, vio un posible futuro en el que su hijo lucharía contra Smaug. La figura borrosa no revelaba su género ni su apariencia, pero ella sabía que era su hijo por el inmenso amor que sintió al ver esa figura, el amor maternal del que alguna vez le había hablado su madre. Incluso vislumbró a un elfo, claramente Tauriel, ayudando a su hijo. Más tarde, los vio a ambos peleando con un Balrog, lo que la alarmó mucho. Un Balrog no era un enemigo común. Eran extremadamente letales, y ella casi había muerto a manos de uno de los pocos Balrog que quedaban ocultos en la Tierra Media. 10. Señora Tindómiel, ¿puedo ir de aventuras con usted? Preguntó Tauriel, sacándola de sus pensamientos. Con una suave sonrisa, acarició el cabello de Tauriel con gran ternura. Lo siento, pequeña, pero mis aventuras son muy peligrosas, dijo con mucho tacto para no molestar a la pequeña, pero aún así no lo logró, ya que Tauriel bajó la cabeza con tristeza. Al ver la tristeza de la pequeña elfa, dijo algo más para animarla. Hagamos esto. Cuando seas mayor, volveré y te llevaré conmigo en mis aventuras. Esto claramente animó a Tauriel, quien se animó al escuchar las palabras de su modelo a seguir. Asintió con energía y se giró para mirarla. Te esperaré, Lady Tindómiel, dijo emocionada. Entonces es una promesa, dijo mientras abrazaba a Tauriel con cariño. Espero que mi hijo sea tan dulce como tú, murmuró, cerrando los ojos y disfrutando de la atmósfera relajante que la rodeaba. Presente. Suspiró, ya había pasado demasiado tiempo recordando y leyendo las pinturas. Necesitaba llegar a la habitación de la reina. Justo cuando se dio la vuelta, se sorprendió al encontrar a la reina parada frente a ella, mirándola con gran afecto. Pensé que estarías aquí. Después de todo, tardaste bastante en llegar, dijo Talwen, moviéndose con gracia para pararse a su lado, admirando las pinturas. Lo siento mucho, Lady Talwen. Fue una negligencia mía estar tan absorta admirando las pinturas, dijo, bajando la cabeza en señal de disculpa. No era propio de ella llegar tarde y se reprochó haber hecho esperar a la reina. Está bien. Pero ahora que estamos aquí, ¿por qué no damos un paseo? Talwen la miró con cariño. A ella no le importaba esperar, después de todo, Tauriel era como una hija para ella. Desde que Lady Valla de Oro la había confiado a su cuidado, la había tratado como a su propia hija. Solo sabía quién era el padre de Tauriel, no tenía conocimiento de quién era su madre y por qué estaba bajo el cuidado de Valla de Oro por un tiempo, pero no le importaba. Ella la había criado, por lo que era su madre adoptiva. Tauriel asintió, se enderezó y caminó junto a ella. Comenzaron a caminar juntas mientras Lady Talwen le hablaba de vez en cuando sobre las pinturas que había en el interior. Estas pinturas representaban su encuentro y posterior matrimonio con Thranduil, así como el nacimiento de su hijo, Legolas. Así continuaron durante unos minutos hasta llegar a un pequeño jardín adornado con innumerables rosas de diversos colores. Una fuente en el centro resaltaba su belleza y, junto a ella, una pequeña cúpula complementaba el jardín, proporcionando un lugar tranquilo para conversar. Ambos se sentaron. Sobre la mesa había fruta fresca, claramente preparada con antelación.
Taluen tomó con cuidado una uva y se la llevó a la boca, saboreando su sabor y jugosidad. Hubo un silencio confortable, roto por Taluen, quien inició la conversación. ¿Cómo está mi hijo? Preguntó con un dejo de tristeza en su voz. Desde su conversación con Legolas, no lo había visto. Él la había estado evitando. Ella comprendió que necesitaba tiempo para asimilarlo todo y estaba dispuesta a dárselo. Después de todo, unos meses no eran nada en la vida de un elfo. Está bien, pero, Tauriel dudó, pero la mirada alentadora de la reina la impulsó a continuar. Pero él no es el mismo. Veo mucha tristeza en sus ojos. Cuando regresa de ver a la mujer humana, su tristeza aumenta. No sé cómo ayudarlo, dijo, bajando la cabeza con decepción. Al percibir el estado de ánimo de Tauriel, Taluen extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza, un gesto que no había hecho en muchos años. No te preocupes, no es tu culpa. Dale un poco de tiempo y mejorará, dijo con un dejo de tristeza en su voz. Además, puedes llamarme madre cuando estemos solas. Te he criado como si fuera mi propia hija, así que no seas tan formal conmigo, querida. Tauriel se sintió aún más avergonzada y mantuvo la cabeza gacha hasta que finalmente levantó la vista y dijo, lo siento, madre. Esto trajo una sonrisa brillante al rostro de Taluen, quien asintió con satisfacción. Todavía sintiéndose algo avergonzado, Tauriel agregó, queriendo entender por qué el humor de Legolas había cambiado tan repentinamente. Madre, ¿puedes decirme, por qué Legolas es así? Amor, suspiró Taluen, apoyando su delicada mano en la mejilla de él. Nunca le había hablado a Tauriel de ese sentimiento. Después de todo, dada la conducta de Tauriel, parecía imposible que ella encontrara el amor, por lo que Taluen no lo había mencionado. Pero si Legolas había encontrado el amor con una humana, Tauriel, a pesar de su naturaleza estricta, también podría encontrarlo. Amor, murmuró Tauriel. Recordó haber oído al rey Thranduil decir que no permitiría que su hijo amara a una humana porque sus cortas vidas acabarían lastimándolo. ¿Qué es el amor? ¿Sentiré algún día ese amor? Preguntó con curiosidad. Quería una explicación, pensando que tal vez entenderlo podría ayudarla a entender por lo que estaba pasando Legolas. Sí, querida, es posible que en el futuro sientas amor. Tal vez algún día aparezca un hombre que despierte esos sentimientos en ti, dijo Taluen con calidez. No sabía quién podría conquistar el corazón de su amada hija adoptiva, pero esperaba que fuera un hombre justo, sin malicia en su corazón y, sobre todo, un hombre valiente. 1. Corran, gordos bastardos. Gritó Alberil en pánico, temiendo que Beor los alcanzara. Detrás de ellos, los enanos jadearon y corrieron con todas sus fuerzas, perseguidos de cerca por el enorme oso. 8. Hola, esta vez vengo como un humano común y corriente, no subí ningún capítulo porque he estado de muy bajo ánimo, la chica a la que le iba a proponer matrimonio resultó ser una mala mujer. 14. Es triste y a la vez me sentí un poco aliviado de haberme enterado antes de proponerle matrimonio, me tomé estos días libres, además celebré como nunca la independencia de mi país para tratar de aliviar mi tristeza interior. 4.